cuando tales sucesos que están predichos, es decir, la obra del enemigo, que nosotros debemos estar listos. Y es el tiempo de la preparación, hermanos, así que mientras más Biblia podamos poner en nuestro corazón, más nos estamos preparando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, lee de la siguiente manera: porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Hermanos, esa hora de prueba está a las puertas y podemos decir, está más cerca de lo que pensamos. Y hermanos, Jesús nos promete de que si somos fieles ahora, Él nos va a guardar cuando llegue este momento de prueba. Es un momento en el cual el Espíritu Santo nos sustentará y que es necesario es guardar la palabra. Aunque tengamos poca fuerza, dice en un principio a la iglesia, sin embargo, se es fiel en lo que se ha recibido, hermanos, y en toda la luz que nosotros tengamos, si somos fieles a esa luz, si hacemos la voluntad de Dios y seguimos lo que está escrito, renglón tras renglón, como dice un escrito está, y hacemos la voluntad de Dios por amor a nuestras almas y por amor a las almas de nuestros prójimos, sobre todo, entonces nuestra promesa de parte de Jesús es que Él nos va a guardar. Y al recibir esa palabra, nosotros recibimos fuerza y recibimos fuerza y recibimos el poder de Dios en nuestro corazón. Acordémonos, la palabra de Dios es lo que da vida y a esto muerto, Jesús por su palabra puede vivificar. Es un milagro que ocurre por la gracia de Dios de que Él puede vivificar lo muerto. Y también encontramos esto en previo a lo que es la descripción de el, eh, la armadura de un soldado cuando va a la guerra. Primero se pone la armadura, entonces que también nosotros nos pongamos la armadura de Dios. Y vamos a ver brevemente algo en este respecto. Y esto de la armadura de Dios lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 10. Allí encontramos lo que es la importancia de estar preparados, de poder estar firmes, de poder tener cada pieza en preparación al conflicto. Y dice aquí en Efesios 6:10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios nos ofrece, hermanos, de que nosotros nos podamos fortalecer en su poder, no en nuestro poder. Nosotros no podemos fortalecernos a nosotros mismos con ejercicios mentales o con fuerza de voluntad, sino que nosotros podemos fortalecernos en el poder de Dios. Y en el poder de Dios es donde está la victoria. Y tomando nosotros del poder de Dios en oración, es como podemos hacer frente a poderes que son más fuertes que nosotros. Nosotros luchamos contra potestades y contra autoridades en lugares oscuros y necesitamos entonces tener poder de Dios para poder soportar, para poder ser fieles. Hermanos, una cosa muy importante que quiero resaltar acerca de la armadura de Dios es el casco de la salvación, que es tan importante. El por fe recibir la salvación de Dios, el creer que Dios te limpia y te cubre con su sangre, es lo que necesitamos para que podamos luchar con victoria. Es tan imprescindible de tener esa fe, hermanos, acerca de la salvación de Dios. Y hermanos, que nosotros nos podamos fortalecer por la gracia de Dios en su poder. Y me gustaría, hermanos, que veamos lo que escribe Pablo
en cuanto a habiendo sido fortalecido por el poder de Dios y la actitud que presenta cuando él tiene de frente la lucha contra el enemigo. Y hermanos, si vamos a ver, es impresionante, vamos a encontrarlo en Romanos capítulo 16, versículo 20, es lo que nos escribe apóstol Pablo en cuanto a la actitud que debiéramos llegar a esta actitud, desarrollarla por la gracia de Dios. Dice aquí en Romanos capítulo 16, versículo 20, versículo 20, 20, 16, 20, sí. Dice aquí, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Y luego, la gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Hermanos, esta actitud que tuvo Pablo, esto fue cuando él comenzó la obra, él recibe el llamado de Dios, él recibe el perdón, él es bautizado, él primero va a Tarso, luego él va a Antioquía y en Antioquía recibe la unción, le impone la mano, recibe el Espíritu Santo y entonces él va a su obra de misionero en 3 viajes. Y cuando él escribe la carta de Romanos, ha llegado el tiempo en lo cual él ve que se ha, podemos decir, regado, el evangelio se ha expandido y él lleno de fortaleza, lleno de la gracia de Dios, de que le ha fortalecido su corazón, él dice que Dios va a aplastar la cabeza de Satanás debajo de vuestros pies. Y, y hermanos, que a medida que nosotros recibimos del poder de Dios y que vamos yendo de victoria en victoria, de que obramos, de hacemos la obra misionera, que podamos desarrollar esa misma actitud y esa actitud vencedora, hermanos, que nosotros necesitamos en nuestro corazón, especialmente cuando estamos por entrar en un conflicto tan grande. Y eh, hablando acerca, hermanos, de testimonios que su servidor ha oído, me gustaría compartirles un testimonio que he escuchado, también uno propio luego, y que me gustó mucho y quería compartirlo. Y hermanos, resulta ser de que un hermano que él es director de la radio adventista mundial, él cuenta su testimonio en lo cual dice él de que él tenía planes de ir al Congo para hacer obra misionera y que allí se habla francés. Entonces su familia, su esposa no hablaba francés, entonces quisieron ir a Switzerland para poder aprender el francés. Y entonces que ellos fueron allí y luego cuando se preguntaron dónde estaban los tickets para llegar o viajar hasta el Congo, que son miles de dólares para eso, y que lo había pagado la iglesia adventista. Entonces que le pregunta a su esposa y entonces le dice su esposa, después de haber buscado toda la casa, que piensa que lo había tirado en la basura y que ya habían recogido la basura. Y entonces, pues ellos hacen una oración. Imagínense, hermanos, ya la basura había sido llevada ya, pero ellos hacen una oración. Y entonces ellos deciden de que van a ir a lo que es el wasteland, es decir, esos lugares donde se colectan toda la basura de toda la ciudad y van a buscar sus tickets. Y entonces que ellos, después de hacer la oración y le dicen al Señor permiso para poder entrar en el wasteland, vamos a decir, en el lugar de desperdicio. Y entonces que el Señor dice, ¿qué hay en su mente? Es decir,
se recoge la basura de toda la ciudad. ¿Cómo es que cómo es que piensan encontrar algo que son un alfiler? Y entonces que de todas maneras le da permiso y ellos entran y ven en un costado algo apartado, basura que estaba apartada y que ahí reconocen un juguete de los niños de ellos. Y para sorpresa de ellos, ahí estaban los tickets que era para viajar al Congo, para eso. Y dicen ellos de que son historias de estas y más que le han fortalecido la fe de ellos. Imagínense, hermanos, cuando yo leí esta historia, a mí me emocioné tanto porque son historias de que muestran cómo la mano de Dios está obrando en aquellos que hacen la obra misionera y que, hermanos, también para nosotros que podamos tener esas oportunidades haciendo la obra de Dios, pidiendo milagros a Dios para que puedan así fortalecerse nuestra fe en Dios. Sí, amén. Y eh, ¿por qué el texto bíblico, hermanos? ¿Por qué el versículo de Marcos capítulo 14, versículo 26? Vamos a ir a ver una vez más a ese texto que encontramos en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 26. Nuestro Señor Jesucristo, Él estaba él en su mente estaba por atravesar la prueba de su vida. Él estaba por atravesar la prueba más difícil que ah, pudiera pasar. Y es una prueba, hermanos, en la cual iba a cargar con los pecados de todo el mundo, en la cual iba a estar él enfrentándose con la separación, que el rostro de su padre se iba a separar de él, que él iba a estar enfrentándose a las huestes del mal, y todo esto cargaba sobre él, él estaba viendo todo esto de que se le aproximaba esta hora oscura donde pronto estaba por padecer, mas sin embargo, en esta ocasión, cuando él está con los discípulos, él entona un himno hermanos, ese himno nos dice el Espíritu de Profecía que lo entonaba con tonos alegres, lleno de esperanza y lleno de fe. Hermanos, y eso a pesar de que pronto se iba a atravesar él algo tan difícil, sin embargo, él estaba entonando junto con los discípulos, llenando a los discípulos de ánimo, llenándolo a los discípulos de fe, y él mismo aferrado de su padre, sabiendo que su padre le iba a ayudar para poder él atravesar esa hora tan oscura. Y es en esa actitud, hermanos, en esa forma de que Jesús estaba lleno de fe, que nosotros también podamos, por la gracia de Dios, tener esa misma actitud y poder imitar al Maestro y poder, a pesar de que se derrumben los cielos, sin embargo, entonar un himno porque uno conoce a su Padre, conoce a su Dios, el poder que Él tiene para librar a aquel que está en aflicción y en la fosa, es decir, en lo más oscuro de la tierra. Y hermanos, cuando em, veo em, esto, que es el poder de Dios de fortalecer el corazón, de llenarlo de su gracia. Y me gustaría compartirles también acerca de cómo se expresa esa fortaleza que Dios puede dar en el corazón en, en los hombres santos. Es decir, cómo puede eh, Dios en el corazón obrar para que nos llene de
ese deseo, ese deseo de ser justo, ese deseo de andar en integridad. Y es en ese deseo de no fallar, de ser fiel por la gracia de Dios. Y hermanos, que ese deseo en nuestro corazón de poder ser fiel a Dios pueda cada vez ir más creciendo en nuestro corazón, de que podamos hacer la voluntad de Dios y reconocer de que Él Él tiene los derechos a nuestra obediencia, el reconocer de que él nos ama y que nosotros vamos a amarla a Él con todo nuestro corazón y vamos a hacer su voluntad. Y hermanos, vamos a ver un poco acerca de la vida y los dichos del el varón, que Dios mismo dijo que no has visto hombre perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y hablamos de quién, hermanos, de Job, amén, sí, de Job. Y vamos entonces al libro de Job y vamos a escuchar frases que Job ha dicho que puedan también nosotros, a medida que meditemos en estas frases, adueñarnos de estas frases y que sean parte de nosotros también, que podamos, por medio de este conocimiento, tener también ese mismo sentir. Y comenzando entonces con el, en el capítulo 2, dice así, el versículo 10. eh, Después de que Job recibió tanta aflicción, sin embargo, su corazón responde de la siguiente manera. Y vamos a leer de la segunda parte de este versículo, o segunda oración. Dice, recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Es decir, de que Job tenía en su corazón esa integridad de que él no iba a fallar, no iba a maldecir el santo nombre de Dios por las aflicciones que él recibía y, no entendiendo, sin embargo, por qué él padecía estas cosas. Sin embargo, dice él, si Dios le da de que voy a recibir el mal, sea el nombre de Jehová bendito. Y eso, hermanos, es una actitud que vemos tan admirable de parte de Job, que es tan noble y que nosotros también podamos imitar, de poder bendecir el nombre de Dios en la aflicción. Y también vamos a ir en otros textos en el libro de Job. Este está en capítulo 13, versículo 15. Job 13, versículo 15. Y dice aquí también, he aquí, aunque él me mate, en él he de esperar. Ciertamente defenderé ante su presencia mis caminos. Él dice él dice en voz alta, la fe es victoriosa en su vida. Él dice de que a pesar de que él reciba aflicciones, aún a pesar de que Dios le degollare, sin embargo, él conoce el corazón de Dios, de que él sabe de que Dios va a darle a él el amor como su hijo y que él va a hacer de que tenga vida, de que por la gracia de Dios en Jesucristo, él reciba esa justicia para que pueda tener vida. También, hermanos, en el capítulo 27 del mismo libro, el versículo 6, y miren, hermanos, la actitud de Job, es impresionante. Dice aquí, me he aferrado a mi rectitud y no la cederé. No me reprochará mi corazón mientras viva. Hermanos, cuán fácilmente cuando la conciencia te dice, no hagas esto, eh, el corazón humano cede y luego tiene que enfrentarse a una conciencia
que le dice, has hecho el mal. Mas, sin embargo, cuán precioso, cuánto oro vale la actitud de decir, yo no voy a permitir que mi conciencia me redarguye, voy a hacer lo recto de un comienzo. Y esto es lo que Job tenía en su corazón, decir de que él escoge que mientras viva no va a hacer que su corazón le redarguye, él va a mantener su integridad hasta la muerte. Y hermanos, también en el capítulo 29, versículo 14, nos dice la siguiente manera: yo me vestía de rectitud y ella me vestía a mí. Como manto y turbante era mi justicia. Es decir, de que él tanto había sido relacionado, se había ligado a la justicia, de que ya su instinto, su forma de ser, eh, le, su obediencia se hacía eh, tan firme. Y en su corazón él tenía de unirse a la justicia. Y también en Job encontramos de que después de que tiene su encuentro o que Dios le habla, su corazón, en como él dice en Job 29, eh, esto es Job capítulo, eh, que vamos a ver, Job capítulo 42, esto es versículo 6, o versículos 5 y 6. Dice así: de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, de que Job se reconocía a sí mismo pecador cuando tuvo ese encuentro con Dios y él vio la justicia de Dios. Y a pesar de que anteriormente él sentía de que tenía justicia, sin embargo, luego, cuando él está con Dios, él se ve a sí mismo pecador y se une más a su Salvador. Y dice que antes había oído, mas ahora él tiene esta unión con Dios. Mis ojos te ven, es decir, te conozco y soy pecador, mas en ti encuentro ese arrepentimiento, esa salvación. Y hermanos, estos versículos a mí me resaltan ese deseo de integridad, de mantenerse fiel a Dios, de decir en el corazón, yo quiero ser fiel hasta a la muerte, yo quiero revestirme de justicia, yo quiero hacer la voluntad de Dios y que no tener que mi conciencia me diga, oh, hiciste mal aquí o fallaste, no, sino por la gracia de Dios fortalecerme en el poder de su fuerza y poder hacer y este sentimiento, asentamiento de principios en la mente es la obra de Dios, de que obra en el corazón transformándonos como habíamos estudiado, de que obra el poder de Dios, el Espíritu Santo en nuestro corazón para que podamos hacer su voluntad. Y em, Jesús, estando con los discípulos, procurando él, a pesar de que se le venía una aflicción tan grande de fortalecer a los suyos, nos dice que, y Jesús, estando en este aposento, amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Y así también su amor es para con nosotros, de que Él nos ama hasta el fin. Y nosotros reconociendo, ¿y qué es lo que sucedió eh, en este aposento alto? Vamos a ver en Juan capítulo 13, eh, allí en buscar la fortaleza, en buscar que el Espíritu Santo ponga en nosotros esa fortaleza que necesitamos tanto. Juan capítulo 13. Y aquí en este capítulo, hermanos, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos el momento solemne, el momento tan precioso de unión de los discípulos con su maestro.
el momento en que ellos se unen de corazón a corazón, recibiendo la purificación por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su carne. Ellos reciben esa renovación, esa purificación por medio de la fe en Jesús, y así se unen el uno al otro. Y hermanos, aquí vamos a ver en el versículo que dice aquí, en el Juan capítulo 13, versículo 10. Le dijo Jesús, y esto es Jesús hablando con Pedro: el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya vosotros estáis limpios, aunque no todos. Aquí, hermanos, encontramos lo importante que es el participar de la Santa Cena, el participar del lavado de los pies. En esta institución que Jesús, Él puso para nosotros como ejemplo. Aquí nos hace a semejanza en que es una purificación como pasa en la vida física, también en la vida espiritual. Es decir, de que un caminante cuando va caminando, ¿qué es lo que por tener sandalias, lo que se llena de tierra son los pies? ¿Ya? Y entonces necesita esa limpieza una vez más. Y dice Jesús, no hace falta de que se tome todo un baño, es decir, en forma espiritual de que tenga un rebautismo, sino que se lave los pies. Y por eso entonces es esta ceremonia en la cual cuando participamos en esto, de que ocurre por la gracia de Dios, de que los méritos de Cristo, de su purificación, de su sangre, cuando nosotros venimos en forma digna y participamos del lavado de los pies y de la Santa Cena, entonces recibimos esta limpieza. Y hermanos, que esa preparación, que cada uno lo podamos hacer a tiempo y que hablemos a quienes no están acá con nosotros también, para que se preparen todos, porque es tan importante participar de esto. Y Jesús lo instituyó, y nos recordamos también en Israel cómo les pedía de que no hubiese levadura para lo que es la Pascua. Y aquí en la Santa Cena se les pide a los discípulos de que participen en ese lavado de los pies en forma digna, es decir, de que habiendo hecho arreglos, es decir, de que si hay alguna cosa que tengo que reconciliarme con mi hermano, también reconciliarme especialmente con Dios, que hagamos esa parte, que vengamos para estar con Dios y participemos de esto. Y hermanos, me gustaría, tengo en el celular aquí una cita del Espíritu de Profecía. Esto está en el deseado de todas las gentes, eh, acerca de la importancia de participar en la Santa Cena. Dice, Cristo se encuentra con los suyos y los fortalece por su presencia. Corazones y manos indignos pueden administrar el rito, sin embargo, Cristo está allí para administrar a sus hijos. Todos los que vienen con fe, con su fe fija en Él, serán grandemente bendecidos. Todos los que descuidan estos momentos de privilegio divino sufrirán una pérdida. Acerca de ellos se puede decir con acierto, no estáis limpios todos. Y hermanos, cuando yo aprendí de que en este servicio de Santa Cena, que Cristo me puede fortalecer a mí espiritualmente, entonces sentí esa hambre de participar, y también quiero compartirles de que cada cosa que Dios ha provisto para nosotros, para fortalecernos, para ayudarnos en nuestra vida espiritual, que nosotros tomemos de cada uno de ellos para que nos aseguremos de la victoria, de que si nos fortalece por medio de la Santa Cena, entonces de que participemos de ella y que tengamos más comunión con Cristo, de que si somos fortalecidos participando en la escuela sabática, de que participemos de ella, de que si somos fortalecidos en los tiempos de la oración, los miércoles en la noche, que participemos de ello.
y que cada cosa que nos ayude nos va a incrementar la fuerza espiritual, nos va a ayudar en nuestro corazón para ayudarnos para poder estar firmes cuando ocurran todas estas cosas predichas. Y hermanos, que ese sea nuestro deseo en nuestro corazón de poder crecer con cada cosa, con cada alimento que Dios nos ha provisto. Escuchamos anteriormente, hermanos, en los preciosos temas que hemos tenido. Si nos fijamos en la victoria está asegurada, en estar listo, en que tener un nuevo nombre. En todo esto, hermanos, de que se provee el pan de vida, que es Cristo Jesús, y comiendo de él, comiendo de su carne, bebiendo de su sangre, participando en sí, en que la salvación que Dios ha provisto se fije en la mente por medio de la fe, para que así nosotros podamos crecer en amor a Dios por medio de la gratitud a Dios y llenando nosotros de eso, poder entonces poder compartir con el prójimo de las bendiciones que hemos recibido. Y y hermanos, por la gracia de Dios, que Él nos fortalece y nos ayuda, de que nos mantiene por su poder, de que nos ayuda cada día. Sí, enfrentamos cada uno en su batalla individual, personal, privada, que solamente usted y Dios conoce, pero que el Espíritu Santo tiene el poder cuando uno lo busca a Él de todo corazón para ayudarle, para mantenerlo por su gracia, para que cuando la tentación toque a la puerta, uno diga, esta es una oportunidad para glorificar el nombre de Dios y para hacer su voluntad, y que pueda eso, por la gracia de Dios, ser en nuestro corazón. Y cómo, hermanos, es la palabra de Dios que produce vida donde hay eh, donde no la hay. Y Jesús dice que Él es el pan de vida. Donde hubo desobediencia, Él puede producir obediencia. Donde hay culpa, Él puede producir inocencia. Donde hay dolor, puede producir gozo. Y vemos repetidamente cómo el apóstol Pablo dice, regocijaos, regocijaos, porque hermanos, que la salvación sea en nosotros algo seguro, de que Jesús nos ama, de que Él provee para nosotros una salvación segura, es su propia vida que fue ofrecida. Y, y hermanos, cuando vemos quién está en el trono de Dios, quién se ha sentado allí, quién es el que aboga por nosotros. Vamos a ver en Zacarías capítulo 6, en el versículo 13, quién es que está arriba en el trono de Dios, quien aboga por nosotros y quien nos ofrece su grande misericordia. Y vamos a ver en el capítulo de 6, versículo 13. Vamos a llegar allí. Dice aquí, Él edificará el templo de Jehová, tendrá gloria, se sentará en su trono y gobernará. Habrá un sacerdote junto a su trono y habrá consejo de paz entre ambos. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos en los altos cielos a Jesús, quien Él intercede por nosotros. Él hace consejo de paz para que nosotros tengamos la vida eterna. Él obra por medio de su sangre para perdonarnos nuestros pecados, para librarnos a nosotros de la condenación, para darnos a nosotros la paz, que nos llene en nuestro corazón y que por medio de la paz podamos nosotros andar en libertad y libres de miedo, porque Jesús, Él ofrece su vida por la nuestra y nos ofrece su justicia. Amén. Y ah, hermanos, en lo que Jesús nos ofrece de su gracia, es el deseo de Dios de que
como iglesia nos fortalezcamos no solamente en comunión con Dios, sino también en comunión los unos con los otros. Y vamos a ver esto, hermanos, en la carta a Colosenses, capítulo 2, versículo 2. Y aquí hablamos, hermanos, acerca de los consejos que tienen, encontramos en el Nuevo Testamento, consejos para la iglesia. En Colosenses capítulo 2, versículo 2. Dice aquí, Pablo escribiendo, para que unidos en amor, sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. Hermanos, cuando nosotros en nuestro corazón somos fortalecidos, va creciendo en nosotros este conocimiento, es Cristo formándose en nuestros corazones y podemos tener esta plena certidumbre a la cual vamos creciendo cada vez más. Y lo que aquí se nos describe es que hay un papel, hay una parte que la iglesia lleva a cabo y cuando nos reanimamos mutuamente, por ejemplo, por medio de la predicación, por medio de la comunión los unos con los otros, siendo nosotros reanimados hasta tener esta plena certidumbre que todos debiéramos desarrollar. Y teniendo esta comunión, dice aquí, ¿qué palabra encontramos? Unidos en amor. Y hermanos, que ese pueda ser nuestro deseo, no solamente amarnos aquí, sino amarnos también fuera de este edificio, de buscar el bienestar, de ayudarnos mutuamente y que por medio de que cada uno ve el amor mutuo que tenemos, vemos cómo va haciendo cada vez más parte de nosotros el Evangelio de Cristo, que nos quita esa división y nos trae esa unión para que nosotros gocemos, así como gozaron en el aposento cuando tuvieron la Santa Cena, sabiendo de que ellos todos iban a participar por medio de los que acepten a Cristo en la eternidad, de gozar una comunión. Y eso es la vida, hermanos, es el amor. Y vemos entonces en los consejos que nos trae también el apóstol Pablo en su experiencia en cómo el Espíritu Santo iba guiando su mente, consejos que ayudan para la unidad de la iglesia. Y vamos a ver, primero comenzando con en Pablo y también en el apóstol Juan. Y nos dice en el apóstol Juan, en la primera carta que él escribe, o que se le titula ahora Primera de Juan, no sé si es la primera carta, pero probablemente no. Pero nos dice allí de que andemos en comunión con Dios y con los hombres. Y quien anda en comunión con Dios, anda en la luz, o anda como Él, como Jesús anduvo. Y hermanos, para tener comunión con Dios es necesario de seguir el ejemplo que Él nos ha dejado. Y vamos a ver entonces qué consejos nos trae para caminar como Jesús. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 9. Allí encontramos preciosos consejos de parte de Pablo que nos ayudan a nosotros para ponerlos en práctica, para cada vez más fomentar la unidad. Y vemos aquí, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndoos a lo bueno. En nuestro corazón debiera desarrollarse, hermanos, por la gracia de Dios, cada vez más un odio, un apartamiento hacia el mal, hasta el punto que dice aborreciendo lo malo. Y cuando nosotros nos apartamos del mal,
El Espíritu Santo produce en nosotros, por la gracia de Dios, de que podamos aborrecer el mal. Y es necesario de apartarnos del mal para poder aborrecerlo, porque el mal es como la lepra, de que, como has escuchado, es impresionante. Los nervios de nuestra empatía, cuando el mal lo toca, entonces se van encogiendo, se van muriendo, hasta que no se puede sentir el dolor del prójimo. Y eso es algo horrible, terrible, que debiéramos odiar eso, porque el amor de Dios mora en el corazón. Y am, eso es un principio, hermanos, que encontramos. Vamos a ver algunos más en el mismo capítulo, en el versículo 15, nos habla acerca de tener la empatía los unos con los otros. Dice aquí, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y hermanos, que cuando alguien nos dice, no me sucedió algo terrible o algo, poder tener esa empatía con el prójimo, de poder llorar con el que llora y gozar con el que goza, para que pueda el amor ser fomentado los unos con los otros. También el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y hermanos, esto es algo precioso en cómo había en la iglesia de antaño, de que se practicaba la hospitalidad. Es decir, si alguien quiere invitar a un hermano para pasar el tiempo juntos en su casa y así sucesivamente, es algo que fomenta la unidad como iglesia. También en el versículo 16 dice, tened un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándonos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y en este texto encontramos lo hermoso de que es la humildad, de que poder, por la gracia de Dios, en nuestro corazón, poder encontrar esa armonía para la opinión, para lo que dice mi prójimo, de poder buscar esa armonía por la gracia de Dios. Y am, también, hermanos, am, caminar en obediencia, de poder, por la gracia de Dios, de obedecer su santo sábado, de obedecer la reverencia al nombre de Dios, de obedecer los mandamientos de Dios por amor, porque Él nos amó primero. Y hermanos, am, cuando Pablo exhorta a la iglesia, encontramos que nos llama a la vigilancia, y es algo sumamente importante de estar en todo tiempo en vigilancia, porque tenemos un enemigo que tenemos que tener victoria sobre él. Vamos a ver ese llamado a la vigilancia que hace Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice aquí, vigilad, estad firmes en la fe, sed valientes y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y hermanos, somos llamados a poder ah, estar en vigilancia continua, a estar firmes en la fe, a esforzarnos en el llamado que recibimos de poder hacer la obra de Dios, y en permanecer, en fomentar el amor mutuo, que todas las cosas sean hechas con amor. Es un gran llamado, hermanos, de parte de Dios, de que todos podamos, en todas las cosas, hacer las cosas por amor. Y eso puede venir cuando aceptamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Y, am, hermanos, cuando hablamos acerca de amarnos los unos a los otros, sí, vemos de que hay, eh, hay hermanos que no han venido a la iglesia, y que en nuestro corazón podamos amar los unos a los otros por medio de buscar a los hermanos, por medio de una visita, una llamada, sabiendo de que lo que hacemos no es en vano, sabiendo em, eh, de que buscamos la vida eterna de nuestro prójimo, sabiendo de que el Evangelio es una realidad,
sabiendo de que Dios, Él busca a ver quién sigue sus consejos, de quién ama a sus ovejas, de que quién va a buscar, am, quién va a colaborar con Cristo en la obra de redención. Y hermanos, que así como nosotros hemos hallado misericordia, que nosotros podamos dar misericordia por la gracia de Dios y poder ser afirmados en la fe, poder ser valientes, poder estar vigilantes, de poder estar unidos, de participar en lo que Jesús nos llama a estar en comunión con Él y poder vivir entonces la victoria a la cual hemos sido llamados, como lo describe en Primera de Juan, si me quieren acompañar también allí, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, que dice allí, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, que nuestra fe pueda ser afirmada en Dios, que por la gracia de Dios podamos tener esa comunión con Cristo que nos sostenga en la lucha, que podamos por su poder ver el grande amor que Dios tiene para con nosotros y poder decir en nuestro corazón, yo quiero ser fiel, yo quiero ser fiel hasta el fin, quiero ser íntegro, quiero hacer su voluntad, ah, quiero ser hijo de Dios y ser semejante a Él y, y aceptar su gran regalo que es la salvación. Que Dios los bendiga. Amén.